Hola, soy Alberto Puyana, enfermero del Hospital de la Línea. Voy a presentaros la ponencia que han hecho nuestras compañeras del hospital, Mercedes Calleja Urbano, terapeuta ocupacional y auxiliar de enfermería, y Miriam Fernández Boyar, técnico especialista en radioterapia. La ponencia que vamos a presentar se titula Valoración funcional del paciente y está destinada a dar a conocer todo tipo de escalas de valoración que están disponibles para el personal sanitario y sociosanitario y que están destinadas sobre todo a poder ver el estado físico y cognitivo que tiene el paciente en el momento de su atención. Son herramientas que son de mucha utilidad en el sentido de que cuando nosotros vamos a atender a un paciente necesitamos saber en qué estado nos llega, y a la hora de instaurar un tratamiento también es un tipo de herramienta muy útil para saber dónde tenemos que ir encaminando nuestro refuerzo. Incluso más adelante, una vez que ya ha pasado la fase de tratamiento, valorar posteriormente con este tipo de escala si han sido o no han sido lo suficientemente efectivas. Primero tenemos que decir que al paciente, cuando nos llega para atenderlo, normalmente nosotros hacemos una evaluación de este paciente, donde vamos a ver el estado físico, el estado cognitivo, como hemos dicho antes, y es necesario hacer este tipo de evaluación para poder tratarlo convenientemente. De ahí que sea tan importante el uso de este tipo de herramientas. Evaluar, según la Real Academia Española de la Lengua, significa señalar el valor de algo o también estimar, apreciar o calcular el valor de algo. En este cálculo de valor de algo es donde nos vamos a centrar para evaluar al paciente. Valorar en sí consiste en apreciar y determinar la importancia y las cualidades de alguien o algo. Eso sería también una definición y por tanto nuestros esfuerzos van a ir precisamente en saber cuáles son esas características que presenta cada paciente mediante este tipo de escalas que tenemos todos disponibles. La valoración integral del paciente en sí es un proceso diagnóstico multidimensional que también suele ser interdisciplinario, con el que pretendemos determinar capacidades, problemas médicos, problemas psicosociales y funcionales del paciente, con un solo fin, que es el de elaborar un plan general de tratamiento y seguimiento a largo plazo. Es decir, nosotros vamos a valorar, pero valoramos no solamente para saber en qué estado está el paciente, sino también para saber qué tipo de tratamiento se puede instaurar en este paciente y si puede ser o no puede ser más o menos efectivo. Los objetivos de la valoración de este tipo de pacientes, o de todos los pacientes que vayan a pasar por nuestras escalas de valoración, son las siguientes. Primero, un estudio de la situación basal del paciente, cómo se encuentra en el momento en que acude a nosotros, un diagnóstico cuádruple integral, descubrir problemas tratables no diagnosticados. A veces con la aplicación de algún tipo de escala se puede llegar a detectar algún problema que no ha dado la cara a nivel médico, o que no ha sido consultado, o que simplemente el paciente no le ha dado importancia. Planificar la terapia individualizada de cada uno, situar al paciente en el nivel adecuado y sobre todo favorecer la transmisión de la información entre profesionales. Como hemos dicho, son herramientas básicamente para el personal sanitario y sociosanitario, es decir, algo que pueden estar utilizando no solamente en el momento de la admisión de un paciente, sino a lo largo de la hospitalización o del seguimiento de algún tipo de paciente. La valoración funcional analiza la capacidad de ejecutar de manera autónoma las actividades de la vida diaria en una manera deseada a nivel individual y social. Y esto se hace a través de las escalas de evaluación y test estandarizados. A través de estas escalas de evaluación y test estandarizados vamos a dar una visión un poquito somera sobre este tipo de test. No vamos tampoco a entrar en profundidad sobre las características de todos los test estandarizados que existen, sino simplemente saber cuáles son las más utilizadas y para qué nos pueden servir, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas principalmente.
Las características que debe tener una prueba estandarizada son las siguientes. Debe tener fiabilidad, tanto intraobservador como interobservador. Debe tener validez. Debe tener sensibilidad al cambio, tanto intrasujeto como intersujeto. Debe tener especificidad. Y vamos a ver ahora uno a uno este tipo de características. La fiabilidad, como decíamos, debe ser intraobservador, interobservador. Debe de cumplir las dos características. Tanto en el mismo paciente a lo largo del tiempo, que pueda servirnos este tipo de test estandarizados para el mismo paciente, como entre los mismos profesionales que atienden al mismo paciente a lo largo del tiempo. Es decir, que cumpla este tipo de características. Debe ser un test válido, que sea acorde a lo que nosotros estamos intentando demostrar con ese test, simplemente. Debe tener sensibilidad al cambio, tanto intrasujeto como intersujeto. En ese sentido, pues, ya veremos más adelante, tenemos un diagrama en el que vamos a ver todas las características sintetizadas en un solo cuadro, donde vamos a ver las características en las que se da este tipo de sensibilidad al cambio, en los distintos tests en los que se produce sensibilidad intrasujeto e intersujeto. Vamos a ver que hay algunos tests en los que sí aparece esta sensibilidad al cambio y otros en los que no. Deben cumplir con la norma de especificidad también. Los test estandarizados, si no tienen este rango de especificidad, no vamos a poder utilizarlos para determinadas patologías, determinadas enfermedades. Si un test no es específico para lo que nosotros queremos tratar de demostrar, no va a tener tampoco validez alguna, como decíamos anteriormente. Las ventajas de las pruebas estandarizadas son las siguientes. En primer lugar, que son objetivas. No hay posibilidad de manipularlas a menos que nosotros manipulemos el resultado directamente. El procedimiento claro de administración que tiene es algo muy sencillo de aplicar. Se sigue una serie de ítems, una serie de normas y no hay mayor complicación. Otro tipo de ventaja es que muestra los progresos que tiene el enfermo. Podemos ver a lo largo del tiempo, aplicando este tipo de test de valoración, si un paciente evoluciona adecuadamente o no evoluciona con algún tipo de tratamiento. Favorece la comunicación interdisciplinar. El hecho de que nosotros detectemos a través de un test si hay un empeoramiento o una mejora también va a favorecer que la comunicación entre distintas disciplinas sea mucho mayor. Y proporciona información sobre el paciente, que es principalmente para lo que se utilizan los tests. Los inconvenientes. Tenemos el primer inconveniente de que el paciente debe colaborar para poder aplicarse este tipo de test. En ese sentido, pues lógicamente pacientes que sufran algún tipo de deterioro cognitivo difícilmente va a poder colaborar con nosotros a la hora de la aplicación de este tipo de test. El segundo inconveniente es que perdemos información del primer encuentro. Normalmente con la mejora ya a lo largo de la hospitalización de un paciente hay determinada información de esa primera valoración que se ha ido perdiendo y que no es posible recuperar en test posteriores. Y por último, las limitaciones del propio paciente. En determinados test se hacen preguntas a ítems en los que se puede, por ejemplo, preguntar por una sumatoria, ¿no? ¿Cuánto es 2 más 2 menos 5, por ejemplo? Claro, podemos encontrarnos con pacientes que a lo mejor sean analfabetos, con pacientes que no entiendan el idioma. Son limitaciones propias del paciente que no van a ayudar a que este tipo de test estandarizados se puedan realizar correctamente. Los test valoran las diferentes áreas funcionales del paciente, la física, el área mental y también el área social. Vamos a ver cuáles son las escalas más utilizadas para valorar las actividades básicas de la vida diaria. En concreto, las tres más utilizadas son el índice de Bartel, el índice de Katz y la escala de la incapacidad física de la Cruz Roja. El índice de Bartel consta de 10 ítems, que son alimentación, lavado o aseo, vestido, el aseo personal, control de esfínteres de posición-emisión,
el uso de retrete, traslado sillón cama, deambulación y escalera. Va desde una puntuación de 100, que marca que un paciente es completamente independiente, a una puntuación de 0, que sería la del paciente que es totalmente dependiente. El índice de Bartel cumple con las características de que tiene validez, tiene fiabilidad y tiene sensibilidad al cambio. En cuanto al índice de Katz, el índice de Katz, que también hemos dicho que sirve para valorar las actividades básicas de la vida diaria, presenta 6 ítems: lavado, vestido, uso de retrete, movilización, continencia y alimentación. En este caso, el índice de Katz va desde la máxima independencia hasta la máxima dependencia, marcado desde la A a la H, alfabéticamente. El índice de Katz tiene validez, tiene fiabilidad interobservador y no es sensible a pequeños cambios. La escala de incapacidad física de la Cruz Roja va a valorar los autocuidados del paciente y se valoran en 6 grados diferentes conforme a sus propios ítems, de manera que el 0 marca la máxima independencia y el 5 la dependencia total. La escala de incapacidad física de Cruz Roja es específica y solamente cumple con ese tipo de características. Otras escalas que también valoran las actividades de la vida diaria, pero que son menos utilizadas, son las que ponemos aquí: la escala de autocuidado de Kenny, la escala de actividades de la vida diaria de Klein-Bell, la evaluación de independencia funcional, la SPSQ, la Satisfaction with Performance Scale Questionnaire, y la Time Care Profile. La escala de autocuidado de Kenny, en concreto, tiene 17 ítems distribuidos en 6 categorías, que son actividades en cama, transferencia, movilidad, deambulación, vestido, higiene personal y alimentación. La escala de la actividad de la vida diaria de Klein-Bell tiene hasta 170 ítems distribuidos en 6 categorías, que son vestido, eliminación, movilidad, baño e higiene, alimentación y comunicación telefónica en situaciones de emergencia. Esta escala, la de Klein-Bell, es sensible a pequeños cambios y tiene fiabilidad interobservador, además de la intraobservador. La escala de evaluación de independencia funcional, FIM, consta de 18 ítems y 6 categorías: cuidado personal, control del esfínteres, movilidad, deambulación, comunicación y tareas de habilidades sociales y cognitivas. Este tipo de test tiene validez, tiene fiabilidad interobservador y sensibilidad al cambio, pero solo en el periodo de rehabilitación. Una vez que el paciente está dado de alta, ya carece de estas características. La Satisfaction with Performance Scale Questionnaire, la SPSQ, tiene fiabilidad y validez. Y la Time Care Profile es un registro de cantidad y duración de ayuda para las actividades de la vida diaria. Y ahí consiste en sumar minutos a este tipo de actividades. A más minutos para realizar algún tipo de actividad, mayor dependencia del paciente. Escalas que valoran las actividades instrumentales de la vida diaria. Fundamentalmente vamos a ver 2 tipos de escalas: la escala de Lawton y la escala de vida funcional. El índice de Lawton valora 8 ítems: la capacidad de usar el teléfono, la capacidad de hacer compras, preparación de comida, cuidado de la casa, lavado de la ropa, uso de los medios de transporte, responsabilidad de su medicación y manejo de asuntos económicos. El índice de Lawton es válido y fiable. Y en cuanto a la escala de vida funcional, esta escala valora 44 ítems en 5 categorías. Básicamente la cognición, actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria del hogar, actividades instrumentales de la vida diaria fuera del hogar e interacción social.
La escala de vida funcional tiene validez y fiabilidad interobservadora. Otras escalas de actividades instrumentales de la vida diaria pueden ser la PACE2, el OARS o la PADI, que no son de mucho uso y por tanto tampoco vamos a explicarlas en profundidad porque llevaría bastante tiempo hablar de cada una de estas escalas. Aquí tenemos un cuadro en el que vemos las distintas características de las escalas que hemos visto anteriormente para poder relacionarlas unas con otras. Por ejemplo, la sensibilidad al cambio, vemos que el índice de Bartlett sí tiene sensibilidad al cambio, al igual que la de Cruz Roja. Sin embargo, por ejemplo, en la escala de Kenny no existen datos todavía publicados al respecto. Llama la atención, por ejemplo, que en cuanto a la especificidad hay poco estudiado. Si podéis ver la tercera columna, básicamente no hay prácticamente nada estudiado. Tan solo en cuanto a la especificidad sí hay algo descrito sobre la escala de la Cruz Roja. Esperemos que con esta comunicación, con esta ponencia, pues haya quedado claro más o menos la manera de usar las distintas escalas, el porqué del uso de este tipo de escalas y cuáles son las ventajas e inconvenientes de su uso. Muchas gracias a todos por su atención y nada más.